Nico, ¿cómo estás? Bien, bien, Ira. ¿Y tú? Buenos días, Buenos días. todavía. Hoy nos tocó de día todavía. Bien, bien, gracias. Hoy nos tocó una investigativa em, muy diferente, pero a ver qué sale de la investigación. A ver, Vale. vamos tú colócate, ay, respira, relájate y vamos a comenzar ahorita que se abra este archivo. Mm. Y en esta relajación, conecta con la palabra metaverso. Dime qué te llega. Lo primero que me llega es como si de enfrente de mí comenzaran a aparecer así como muchos canales, como muchas aperturas que vienen así como en infinitas formas cuadriculares acercándose a mí, como si me presentaran una infinidad de entradas y puertas, ¿haz de cuenta? Ujú. No abre el correo. No abre la carpeta. Mm. Entonces te vienen como muchas carpetas. No, son como muchos entradas, como si fueran muchos como entradas a distintos lugares, pero son diferentes a las entradas normales de los portales naturales que son como más ovalados, estas son como muy cuadradas, como si fueran órdenes. Entonces tú puedes entrar por cualquiera de estas órdenes, pero están por todos lados, por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, por atrás, por adelante. en O todo el, sea, en todo el es planeta como la Tierra, entrada o alrededor de mí, se podría decir también. alrededor de ti. Sí, es como si al entrar al campo energético de esta palabra metaverso, se me plantearan todas las posibilidades. El término metaverso fue acuñado por Neil Stephenson en la novela Cyberpunk Snow Crash en 1992 para indicar un espacio tridimensional dentro del cual los individuos pueden moverse, compartir e interactuar a través de avatares personalizados. ¿Qué captas sobre esta información? Es como la respuesta a estas entradas. Por ejemplo, si yo me acerco a una, tengo la capacidad de experimentar una experiencia con ciertas particularidades, ¿no? Como atributos físicos, atributos conductuales, tipos de vestimenta, hasta Ujú, superpoderes. ujú, ok. Durante los últimos 30 años aproximadamente, hasta el día de hoy, ¿qué información, eventos, operaciones captas como las más importantes relacionadas con el metaverso? Creo lo más importante en este momento es que, por ejemplo, todas esas aperturas que se me presentan a mí, que son como el reflejo a unas posibilidades personales, Ujú, tiene como su igual a nivel colectivo. O sea, se está creando una perspectiva doble del planeta Tierra, pero con esta energía digital. Haz de cuenta como si se estuvieran planteando todas estas posibilidades para hacerse más reales.
y se está como permeando el espacio para que pueda haber una como entrada colectiva, como a nivel masivo. El metaverso se convierte en este concepto del mundo virtual, el que dice aquí, en que Facebook, Google, Nvidia, Microsoft están invirtiendo con operaciones comerciales muy importantes. Observa las implicaciones físicas etéricas futuras más importantes vinculadas al proyecto Metaverso a partir del 2022. Como las aleaciones físicas de cable o de sistemas de antena que se utilizan para transmitir la información en la actualidad, como el Wi-Fi, Ujú, va a tener como un upgrade, una mejora. Se le va como a mejorar la estabilidad y va a hacer del internet una cosa un poco más densa en el sentido a menos débil, ujú, como muy difícil que no exista la conexión, como para perpetuar una conexión inminente que no va a ser interrumpida absolutamente por nada. O mm, sea, va a reducirse el campo de fallo en las transacciones digitales y todo eso casi mm, al 0%. Eso ujú, es en primera instancia. Lo que también visualizo es que en muchas partes del mundo, principalmente en las principales urbes, ujú, van a empezarse a colocar dispositivos que van a hacer visibles ciertas características del metaverso, como pantallas, por ejemplo, ¿no? ujú. Entonces, tú eres un avatar en el metaverso digital, pero cuando pasas por una de estas pantallas, puedes verte en el reflejo como tu avatar aquí en el mundo físico. Ok, ok. Durante los últimos 30 años aproximadamente, no, eso ya lo dijimos, ok. No, es que esto se me movió. Durante los últimos 30 años aproximadamente, hasta el día de hoy, ¿qué información de operaciones captas como las más importantes relacionadas con el metaverso? Es como si todo hubiera ido por etapas, como si poco a poco una bola de hilo hubiera comenzado a abrirse, pero Ujú, no solamente como en una sola dirección. Es como si esta bola de hilo estuviera compuesta por infinidades de bolas de hilo que cada una se va como deshilando hacia su propia vertiente. Entonces primero iba como muy poquito, muy poquito, muy poquito, hasta que a través de la permeación de varias actividades físicas se fue como extendiendo, 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 y ahora es como toda una red que envuelve todo. Es como ha llegado un momento en que ya no hay casi espacio sin involucramiento de la red, entonces la realidad digital puede hacerse como más densa. ahora retrocede y ve el momento en que se concibe y se crea y se elabora el proyecto Metaverso dedicado al mundo virtual. ¿Quiénes son los proponentes o los que proponen este proyecto y cuál es su propósito? Yo veo como muy asociado a los videojuegos, como en un inicio se pretendía la experiencia, o la experimentación de actividades más allá de las capacidades humanas, como para permitirle al cerebro ampliar en sentido de experiencia ciertas características y quizás así llevarlas al estado físico, como traer habilidades del mundo metaversico al humano a través de la reconstitución cerebral, porque si el cerebro lo cree, muy probablemente es que lo pueda hacer. Ujú. Y entonces, Y dime. yo lo que visualizo son como grupos de personas aliadas, Ujú, principalmente me vienen los países de Japón, de China, Estados Unidos, ujú. que intentan como ampliar o abrir como esta red de metaverso a través de los videojuegos principalmente, para hacerlo primero una actividad creíble y después una actividad deseable.
Ujú. El 28 de octubre del 21, Mark Zuckerberg anunció su empresa Facebook a la cabeza de las aplicaciones como Instagram, WhatsApp, Messenger y los cascos de realidad virtual Oculus Rift. Cambia el nombre a Meta Platform. El logo muestra en términos simple Meta, el símbolo del infinito. ¿Qué entiendes al respecto? ¿Qué es lo que observas ahí? Específicamente, por ejemplo, porque es lo último que dijiste del símbolo del logo, Ujú, es como un hechizo, ujú, es como una runa, como un sigilo, haz de cuenta, que invita a quien lo acepte a entrar como en una autorización perpetua de comunicación e información, porque haz de cuenta que una vez que tú decidas hacerte partícipe de lo que ahora es el metaverso, necesitas invertirle tu energía y tu tiempo, y en la actualidad ya se hace, o sea, por ejemplo, tienes el Facebook, Instagram, tienes varias de estas plataformas y por lo general cuando vas a hacer algo lo haces en todas. Entonces, de alguna forma empiezas a expandirte, ¿no? Pero en este momento viene siendo un trabajo meramente de pensamiento, pero ya cuando el metaverso es algo activo y va a incluir cosas más, aspectos más físicos, espirituales, eléctricos y mentales, emocionales, haz de cuenta, va a ser como más permeable toda la como, como completud de lo que puede ser el ser humano invertido en ujú, donación de energías de cuenta. ujú. Medita en el cambio del meta, o sea, nombre, y el logo que tiene infinito como símbolo. Busca todas las implicaciones esotéricas que ves que pueden estar conectadas o relacionadas. Sí, es como te decía, que es como un sigilo, entonces el sigilo hacia atrás carga como un aspirador energético que va posicionando la información que es recibida a distintos espacios. Haz de cuenta, en este momento lo que el logo y la simbología están haciendo es llevando el pensamiento humano de lo que es la totalidad del colectivo a través de la digitalización de la vida y absorbiéndola para ir construyendo el metaverso. O sea, cada pensamiento humano que se invierte en este momento en las redes sociales es un ladrillo que se va colocando en lo que será el mundo, un grano de arena, o sea, por decirlo de una forma, en lo que será el mundo del metaverso. O sea, en este momento es el pensamiento que se invierte en lo que está haciendo físico, el otro espacio, de alguna forma, físico en su término digital, ¿no? Porque va a ser palpable, pero a nivel digital, no sé si me explico. Ujú. Pero eso es ese es el poder que está obteniendo este símbolo en este momento, la capacidad de introducir el pensamiento en este infinito para llevarlo al portal que se encuentra detrás de él y empezar a construir toda esta realidad digital. Mm. Porque lo hace real a través del nombre. O sea, cuando las personas en algo tan público como la red social que más utilizan empiezan a escucharle las terminaciones metaverso, la empiezan a construir en la mente. Fíjate, el proyecto Metaverso Zuckerberg lo describe de la siguiente forma. En el futuro podrás teletransportarte instantáneamente como un holograma para estar en la oficina sin viajar, a un concierto de amigos o a un salón de tus padres para estar juntos. Esto abrirá más oportunidades sin importar dónde vive. Decodifica este mensaje con respecto a la intención o intenciones, frecuencias que percibes que están conectadas a esta descripción que nos da él. Haz de cuenta que el metaverso va a ser un empalme al campo físico. Entonces, claro, donde se encuentra mi cuarto en este momento, va a haber un cuarto en el metaverso. Igual, a lo mejor no se va a ver físicamente igual, pero el espacio ocupado por la digitalización del espacio físico va a estar exactamente en el espacio, en el mismo lugar. Entonces, uno va a poderse mover
en tiempo y espacio a esos lugares a través de la sobreposición que va a tener el metaverso en la Tierra, pero las características van a ser muy diferentes. Pero en ese sentido, por ejemplo, yo comienzo a visualizar situaciones en las cuales a través de estar en el metaverso y ocupar el espacio y tiempo que también está empalmado con la Tierra, van a poder hacer muchísimo más fácil muchas cosas. Ujú. Por ejemplo, asesinatos, robos, violaciones, o sea, va a romperse una línea que va a implicar las características del metaverso con el campo físico. Y solamente quien lo pueda dominar va a poder utilizar esto a su favor, o sea, va a seguir dependiendo del que pueda obtener más el control de todo. Ok, fíjate bien. Observa una persona en este 2022 que conecta al mundo virtual del metaverso. Describe la interacción entre su parte subliminal y los diversos cuerpos dimensionales. Y dime qué es lo que ves. Se puede percibir a Sema muy extraño como si la parte sublime o energética de los seres de alguna forma se fuera a ir digitalizando para formar parte de este metaverso, porque va a ser como una opción de insertación al software, o sea, la parte energética va a caber en la parte digital. Ujú. Entonces, Entonces los aspectos y características que se puedan obtener en el metaverso en realidad siguen dependiendo de la autonomía de la parte energética. mm, observa desde un punto de vista metafísico los dispositivos que actualmente que utilizan esta tecnología digital y describe qué función tienen y cómo interactúan con nuestro campo energético. Todos van directamente a la alteración de los sentidos en una primera instancia, Ujú, porque como hardware que somos los seres humanos, o sea, como al fin y al cabo somos un tipo de máquina, ujú, los sentidos son los que de alguna forma permean las entradas de información que el mundo o la experiencia física conllevan. Entonces, todos estos dispositivos claramente van, por ejemplo, desde unos audífonos ujú. que se han utilizado a través de mucho tiempo como algo inofensivo para poder escuchar o sentir música. De alguna forma son dispositivos que transforman las frecuencias del sonido e ingresan al cerebro con unas características no tan naturales. Ujú, Entonces todo siempre ha sido muy enfocado hacia a la manipulación de los sentidos físicos. ujú. Es ahí donde o sea, donde me aparece como la necesidad del humano de utilizar sus sentidos en un ambiente natural como para limpiarlos. Ok. ¿Se desarrollará el proyecto de metaverso en el futuro? Sí, no o parcialmente. Es como si se abrieran tres agujeros negros que presentan tres universos dependiendo a una decisión. Ujú. ¿De quién depende esa decisión? Pues del colectivo humano, en un sentido. Ujú. Ok. Y dime, la primera puerta hacia dónde nos lleva. El metaverso es construido satisfactoriamente y la gente empieza a abandonar sus características físicas para irse transformando más como en un disfrute digital. Empieza Ujú, a satisfacer sus necesidades humanas a través de la imaginación y las atribuciones digitales que le puede ofrecer este mundo. ujú. Hay muchas partes, obviamente, que se siguen haciendo a nivel físico normal, pero digamos que la interacción eh, y muchos aspectos de la socialización humana pasan a ser meramente digitales. Ok. La segunda puerta.
no se, no se llega a lograr el metaverso. Es como si el humano lo sigue considerando nada más como un videojuego extra y sigue concentrándose en la trascendencia de su evolución de alguna forma para terminar desechando eso y como caminar en un aspecto más natural, como envolviéndose otra vez más en esta parte del amor hacia la tierra, porque es como si en esta segunda puerta lo opuesto sería que hubiera un auge hacia como hacia a los aspectos naturales del planeta, como si el humano de repente va a tener un añoramiento enorme a volver a ser muy terrenal. Ok. ¿Y la puerta 3? Es como si la intención de las cúpulas superiores del planeta se, como si se ecualizaran las necesidades planetarias. Entonces, el metaverso contribuye como reactivar, salvaguardar y proteger muchos aspectos que están vistos muy de manera como muy sueltas en el planeta que no apoyan, por ejemplo, el metaverso puede ser utilizado para salvar personas en un desastre natural, con respecto a una situación del crimen, y se utiliza más como para ecualizar las situaciones mundiales y el planeta en sí lo ve como eso, como un recurso, pero sin abandonar estas características naturales planetarias. O sea, se lo dejan solamente a cierta parte de la población que lo utiliza. Es muy O- extraño. Avanza hasta el año 2050 y observa la interacción entre la parte subliminal y los diversos cuerpos dimensionales de una persona que usa o que está inmersa en este metaverso. Y dime qué ves. Es que veo dos opciones. Las dos opciones tienen que ver con la puerta uno y con la puerta 3. Ok, dímelas. Por ejemplo, la opción de la puerta uno, Ujú, de alguna forma las características del cuerpo físico y el cuerpo emocional se ven muy atrofiadas porque las experiencias no son reales, meramente físicas y emocionales, sino que se intentan sobrellevar en un aspecto digital. ujú, El cuerpo se deteriora mucho más rápido a raíz de esto por el desequilibrio que hay en la parte emocional y física. La parte energética se ve sobreestimulada y eso también afecta la parte física porque se lleva al cuerpo en estados reales a situaciones a las cuales no está adaptado y lo atrofia. ujú. Es como si poco a poco el humano se autodestruyera a partir del excesivo uso de esto, porque pues deja de perder los nutrientes que le atribuyen la mera convivencia con el resto del planeta y sus iguales. O sea, estos nutrientes de alguna forma se vuelven escasos en el ser humano Ujú. y eso es lo que lo lleva a su autodestrucción. Sí. Ujú, Y en la otra opción, la de la otra ujú, puerta, es como si estos humanos a los que se le atribuyen las capacidades para moverse con libertad en el metaverso, también tiene cierta afectación en el aspecto físico, ujú, pero la parte emocional lo recubre y los hace mantenerse estables. De alguna forma, están como en constante autorrecuperación. Es como si las habilidades inmediatas de regeneración energéticas que tenemos los seres humanos se ujú. permearan más al aspecto físico, porque la equiparación de lo energético con lo digital es muchísimo más como compatible. Entonces, si estos humanos aprenden a utilizar el metaverso de una manera energética muy natural, pudieran atraer o traer atribuciones del metaverso al espacio físico como cierta capacidad de resolución de problemas y recuperación genética un poco más avanzada. Ujú. Ok, fíjate bien. Mm, el metaverso, al final de cuentas, habla de situaciones sensoriales, ¿no? Ujú. De la física del humano. O sea, que están conectados con los sentidos, con el oído, con el olfato, con el gusto, con cómo se vuelven las relaciones personales.
vamos a hablar de amistad, de familia, de lo que tú quieras, pero sobre todo las relaciones físicas de pareja. Porque ¿qué pasa con la energía sexual en esta impronta donde estás y metiendo toda tu energía en esta situación energética? Dime qué sucede con la procreación humana. De alguna forma, por ejemplo, en la puerta uno, las características que presenta el metaverso van haciendo, como te decía, que el humano vaya perdiendo ciertos nutrientes que implican las interrelaciones, ¿no? Desde la amistad, a la familia, a la pareja, se ven mermadas las comunicaciones de estos como niveles de socialización humana. Entonces, si llegamos al punto de la pareja, va a haber muchísimas personas que a nivel físico tienen demasiadas inseguridades que nunca se han aceptado y que se presentarán en este multiverso, este metaverso, como en su mejor versión Ujú. y se enamorarán del efecto que eso tiene en los demás aspectos de los avatares del metaverso. Entonces renunciarán a una sexualidad física Mm. por establecerse en una retribución egoica digital, ¿no? De lo que ellos creen que pueden ofrecer sexualmente cuando en realidad es falso. Ujú. Ok, hoy en la mañana me mandaron un artículo donde decían que iban a hacer una prueba digital ahora en unas semanas, donde varias universidades a lo largo del mundo van a conectar a muchos jóvenes con ciertas preguntas y respuestas y con ciertos creadores de algunas situaciones donde el joven que va a ser el director del proyecto va a lanzar ciertas preguntas y va a ver cómo se va afectando la respuesta de cada una de las personas alrededor del mundo, porque de cada país van a participar más o menos entre 10 y 15 personas. Imagínate lo que es alrededor del mundo este trabajo, y donde los programadores van a ir en ese momento, en tiempo real, modificando los programas para ir generando con él respuestas aleatorias hacia la gente. ¿Qué ves que sea esto a la larga? Ellos le llaman la prueba cuántica del pensamiento. ¿Qué observas? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿O qué es lo que quieren encontrar en esta simulación que hacen a nivel mundial? De alguna forma es muy similar a lo que veía hace rato, es como darle, como lo que veía con el símbolo de meta, es Ajá. como darle capacidades físicas a algo aún no existente a través del pensamiento intenso, ¿no? Ujú. Como la creación como cuando se crea un egregor, Ajá. pero en este sentido, al intentar establecer como una plataforma, entonces no es tanto un egregor, es más como un estadio, como un punto de acceso. Entonces, una vez creado eso en el subconsciente, Ujú. a nivel consciente uno pudiera creer que accesa. Entonces, es como si se estableciera un espacio, una red, un cuarto, un estadio, un nivel, haz de cuenta. Ujú. Eso es lo que se intenta hacer, pero también en resonancia dual, porque al final es un planeta dual, se empiezan a abrir fuertes cuestiones telepáticas, o sea, como si Mm. se empezaran a explotar en los humanos estas líneas de telepatía que según tenemos apagadas, pero que en realidad solamente han sido muy ignoradas. Entonces, estas resonancias tan fuertes de pensamiento amplían o barren o purifican o depuran las líneas de comunicación naturales intrínsecas de humano a humano también. ¿Por qué el rango de las personas que están inscritas para participar en estos son jóvenes desde los 16 años hasta los 24 años? ¿Qué características tienen esa edad y por qué será
un experimento de 24 horas continuas, sin dormir. Digamos que a esa edad permite los niveles físicos energéticos adecuados Ujú, para la drenación mental en esa como intensidad, ¿no? ujú. Y sobre todo por el tiempo en el que se presenta el ejercicio. Es como si justamente a esa edad el recubrimiento que hay entre de la nariz hacia la parte de arriba de la coronilla, a nivel energético, me refiero como en esta parte de lo que llamamos el tercer ojo, Ujú, tuviera como una forma de permearse, no de manera insegura, o sea, no es como que cualquier cosa pudiera entrar, pero sí está más lubricado para lo que quisiera entrar, pudiera pasar fácilmente. ujú. Entonces, es como si en ese momento y estadio de la mente humana, la capacidad de la manifestación se contrae en su punto pique. ¿Y por qué 24 horas de este ejercicio? Es por las cuestiones cíclicas del planeta, como si fuera parte del ritual, haz de cuenta el giro completo Ok. de lo que llaman el movimiento planetario. Bueno, fíjate que iba a haber un lanzamiento ahora 28 de octubre, un lanzamiento de una nave espacial que lleva ciertos requerimientos y ciertos instrumentos al espacio de esta compañía de este señor Musk. Resulta que ese señor, bueno, tiene todo el planeta lleno de sus artefactos voladores en el espacio, de sus satélites, pero llevan en esta ocasión, ahora, en estos días de, de diciembre que salen, van 3 alemanes, un estadounidense, que llevan un disco que tiene ciertas características que dicen, porque no lo se sabe científicamente, todavía se está buscando esa información, que este disco trae las fases de la luna conectadas con el sol y las pléyades que están formadas y equilibradas en el grabamiento que tiene el disco en oro. ¿Qué es, para qué llevan en realidad ese disco a instalar en estos satélites de ese señor Musk que se ha dedicado a hacer un avance tecnológico importante y que para él es muy importante que todo el mundo esté comunicado en la sierra, en la selva, en todos lados, que no deje de haber internet? Dime qué está haciendo o qué sucede. Esta persona entiende la capacidad humana del acuerdo, o sea, por ejemplo, cuando una masa amplia de mentes humanas llegan a una misma conclusión, no es como si se concluyera el aspecto al que se llega, sino es como que si se inicia la manifestación de lo que se concluyó. El humano tiene la capacidad de terminar iniciando, no sé cómo explicarlo, como lo que determina lo inicia. No es como que si termina lo iniciado, sino más bien inicia al terminar, algo así. No sé, es un juego de palabras. Esta persona lo entiende claramente. Él entiende que llevar al humano a la conexión total va a Ujú. implicar que se tomen decisiones a nivel colectivo para iniciar ciertos tipos de manifestaciones. Este disco del que hablas, que claramente trae las conexiones entre lo que conocemos como las partes celestes de lo que controlan la vida humana, la intención es como, si viene la palabra corregir, pero corregir en favor a quién, ¿no? O sea, como Ujú. corregir, acomodar, modificar los movimientos e interrelaciones que hay con los cuerpos celestes hacia con las características humanas. De alguna forma, la astrología, como cambiar los aspectos energéticos de la astrología natural que se conoce hasta el momento para hacerlas más permeables a la comunicación global y hacia la manipulación de la decisión. O sea, son movimientos muy duales porque al mismo tiempo en el que mejorarían ciertos aspectos humanos, mejorarían de una forma artificial porque no serían autónomos.
Ujú. Entonces es una ida y vuelta entre lo positivo y negativo que todas las decisiones pudieran conllevar. Ese señor Musk tiene inversiones en muchos países coreanos y japoneses. Y resulta que en muchos juegos coreanos y japoneses o en muchas series coreanas también se habla de esta relación entre lo físico, el metaverso, lo esotérico, la magia, todo esto. Dime qué es lo que están queriendo decir y por qué en ocasiones la mente humana lo niega. Dime qué ves. Pues es que todo es como, yo lo veo como todo, como parte de los ingredientes que se necesitan para la creación total de ese último objetivo en sí. Ujú, O sea, el ir alimentando a través de la genética los pensamientos humanos, a través de todos estos programas, juegos, videos, todo, hace que la siguiente generación lo haga más real, ¿sí? ujú, Todas las manifestaciones siguen siendo parte de la inversión al tiempo y a las ujú. cargas genéticas. Ok. Aún cualquier cosa que intente programar algo en nosotros, aún todavía es imposible hacerlo de manera isofacta. O sea, los humanos no somos así de sencillos para programar, Ujú, pero a causa de la manipulación de nuestros sentidos, o sea, lo que recibimos, sí programamos de manera genética y transgeneracional. Entonces, si en este momento a mí me sobrecargan con la idea de un mundo alterno, muy probablemente mi nieto lo acepte y lo experimente, ujú. porque así es como se maneja como la creación a nivel mundial, o sea, va siendo a través de la genética transgeneracional. Haz de cuenta, es como si seguimos siendo los mismos humanos que somos desde el principio. Ujú, La única diferencia es que a través de de la genética hemos ido aceptando realidades que se han ido manifestando como un futuro, pero en realidad todo pasa al mismo tiempo. ujú. No hay futuro ni pasado. Exactamente. Entonces, todo esto que se está manifestando en todos estos grupos aliados de Japón, China, Corea, Estados Unidos, de alguna forma han estado mm, moviéndose, fíjate bien, también en esta economía que se habla, por ejemplo, ahora del fortalecimiento del yen em, como moneda más fuerte y de la moneda china que al parecer va a lograr devaluar aparentemente en este 2022 el dólar estadounidense, donde estamos hablando de muchos años y de muchas afectaciones a nivel, por ejemplo, América y a nivel mundial, porque todo se mueve en el mundo por el dólar. ¿Cómo ves que está afectando esto con esto del Bitcoin y con esto de los metaversos y estos mundos digitales? ¿Cómo los ves relacionados? Es como todos son parte de este desmañanamiento de esta bola de hilo que te decía en un principio. O sea, Ajá. cada paso, cada decisión tomada con respecto a todos los ámbitos del humano, incluso la religión, la educación, la economía, la política, todo conlleva al humano a ir deseando una realidad que no es la que experimenta. Ujú, Y desde ahí nace la base del metaverso, desde el ofrecimiento al humano de obtener aquello justamente lo que desea, pero sin cambiar en realidad su situación. El humano en este sentido del metaverso, a un futuro en el cual no deja ningún problema, simplemente los ignora por completo, mm, como a soltar la realidad física por su desecho a la misma experiencia, ujú. en un sentido general.
Y Entonces, ujú. en el opuesto al aprovechamiento de la experiencia a partir del control y el poder. Entonces, esta falta de autoestima y de reconocimiento que por lo general tiene cada ser humano se potencia con estas características de este multiverso presentado en este momento presente. Entonces, ¿cómo será o cómo ves la emocionalidad humana a partir de que todo esto sea ya una realidad en este mundo? La emocionalidad humana llega a sufrir lo que llamaríamos como el estado perpetuo a la vergüenza, Mm, porque las emociones humanas llegan a pasar en el punto en el que son vergonzosas, ya que la realidad digital te presenta de otro aspecto. Entonces, por ejemplo, esta euforia o libertad que obtienes a través de la digitalización de tus emociones a la hora de experimentarlos en el nivel físico son vergonzosas comparadas a tu realidad física. Entonces todas las emociones humanas naturales van a ser sobrepuestas por las digitales. Entonces a la hora en que se toca experimentar la real, se va a sentir como incompleta, absurda y vergonzosa. entonces va a haber una desidentificación de nuestra forma natural de demostrar la emoción y el sentimiento por esta forma en que el metaverso nos pone como avatares superpoderosos ante otros, seamos o no lo seamos. Así es. Ok. Entonces, ahora, esta red y esta forma que está haciendo este señor Musk a lo largo de este mundo, donde se supone que plantean diferentes formas, aparte de los avatares, de comunicarnos con esta telepatía o esta teletransportación que también Zuckerberg lo dice en su comunicado de lo que es su metaverso Facebook. ¿Cómo lo entenderá la población normal como tú y como yo? Ahí está como el problema, es que no se entenderá. O Ah, sea, perfecto. Ujú, será presentado como una nueva capacidad humana. ujú, Sí, se plantará el transhumanismo como el siguiente paso a la evolución, ujú. y la adaptación del humano con los aspectos digitales va a ser como si fuera, como si nos saliera algo nuevo en nuestro cuerpo, o sea, como si fuera lo siguiente. Ujú, Entonces no se entenderá la intención, no se entenderá la capacidad, y en un principio el uso del metaverso eh, va a ser adictivo, va a ser ah, muy llamativo, como importante experimentar, porque te dejará fuera de lo demás. Entonces va a ser erótico, va a ser como algo erótico, como algo que vas a querer experimentar porque es lo nuevo, ¿sí me entiendes? ujú. Entonces, al no entenderlo en un nivel energético y la captación que va a obtener, es complicado de como de sortear de alguna forma. Va a ser muy totalitario. Ujú. O sea, es como una nueva dictadura. Sí, pero en este sentido de cómo te manejo la parte energética erótica, va a ser una dictadura que se va a buscar eh, autoponer. Sí, entonces, fíjate bien O sea, son un sometimiento muy fuerte. lo que estamos viendo. Esta energía adictiva y erótica que no necesariamente es sexual físicamente, pero el Ujú. erotismo te lleva a una sensibilidad de la sensualidad que es diferente. Entonces, esta energía adictivo-erótica sensual que de alguna manera maneja la parte creativa del ser humano y la parte mental
y la parte emocional, donde une estas tres energías, sexual, mental y emocional. ¿Qué es lo que va alimentando de este metaverso y el humano cómo se retroalimenta de esa energía o esa energía la pierde y simplemente él la vuelve a generar y la vuelve a generar? ¿Cómo está funcionando esta alimentación energética? Mira, en el sentido en el que se experimenta a nivel digital, Ujú, todo lo que sucede tiene como, yo lo veo como si el mundo digital tuviera sus propias células. Entonces todo lo que sucede en el mundo digital es consumible y las células lo van consumiendo. ujú, Y con respecto al humano, sí va a tener mucho que ver, por ejemplo, el controlar los residuales que entrega en un mundo digital van a depender de cómo en este momento físico controla sus residuales mentales, con la habilidad con la que en este momento puede resolver una ira o un miedo, ujú, van a ser las habilidades con las que va a poder de alguna forma regular lo que entrega o no entregar nada en absoluto también. ujú. Pero ahí está la cuestión, es un aspecto mental y emocional que conllevan un conocimiento físico, entender por qué te duele aquí, por qué te duele acá, por qué lo sientes aquí, por qué lo sientes acá, el estar consciente de tus percepciones y cómo se transmiten en lo mental y lo emocional es básico para que en ese momento del sentimiento digital se pueda también identificar qué es lo que está sucediendo. ¿Y qué pasa? Pero en primera instancia, esto consume, o sea, esto Consume, es sí. un consumir de energía a un nivel desorbitante. Es lo que te iba a preguntar, porque, bueno, si estamos conscientes, como tú decías hace rato, de esta captación a nivel cerebral de todas estas nuevas generaciones y de esta y desidentificación emocional, sentimental y física que van a tener, ¿cómo pueden lograr esta forma de percepción consciente cuando estamos llegando al momento en que el cerebro, la emoción y la sexualidad es consumida por la digitalización? ¿Qué sucederá en un futuro? Vamos a ver mucho más adelante con esta digitalización. ¿Cómo el humano será consciente o será esclavo o será? ¿Cómo lo ves en un futuro, vamos a decir, de unos 100 años? A 100 años la humanidad se adapta al primer choque del metaverso. Entonces el humano vuelve de alguna forma a existir en un nivel físico más consciente con la realidad del metaverso siempre presente, o sea, como si ahora se volviera una combinación exacta de ambas y puede ir de una u otra, haciendo en una para tener consecuencia en la otra y viceversa. Ujú. Pero ya aquí yo ya veo humanos muy estructurados, robóticos, muy poco improvisados en el ambiente físico, hasta podría decirte como estatuas, como muy serios en la parte física, como si la parte física fuera un protocolo para la reactivación de lo que es la digital, y la digital como el sobrepeso al protocolo físico, haz de cuenta así. Ok, bueno, entonces, ¿quién ves que salga más beneficiado de todo esto que está gestándose ahora en este momento en la humanidad? ¿Hacia dónde van los beneficios de todo este trabajo, de este metaverso y de toda esta alimentación energética humana hacia estas formas?
Es que es como si cerrara todo, como si toda la información que hemos visto en la sesión se cierra y aparece es como un campo con un árbol al centro y una banca y hay como una persona como con un traje y un sombrero, así como Ujú. de investigador, como de explorador. ¿Y cómo se llama este señor Y que está en esa banquita? fíjate que me llega la palabra arconte. Arconte. Mm, ok. ¿Me permites? ¿Cómo es este arconte que está ahí sentado en esa banquita? Es que es como un ser como muy tranquilo, Ujú. eh, de aspecto humanoide, como un viejito, pero supongo que es como una capa, o sea, no es su aspecto original. Ok. Dile que tome su forma original. Se vuelve como en este espacio, como en la negrura de los bordes del espacio, Ujú, como si fuera más un espacio que una entidad. ujú. Reconócelo energéticamente. Toca su ADN para que tome la forma original real de su momento. Se forma como un rostro, como una cabeza, Ujú, como muy tallada, como si fuera de marfil, haz de cuenta. Tiene aleaciones como de mercurio y su centro palpita así como eléctricamente. ujú. ¿Y cómo, Es como un sol. como un sol, cómo se llama? Es que me sigue sonando como arconte, pero suena al final Hatbet, Hatbet. como Jadvet, Hatbet. Hatbet. ¿Me dejas con Hatbet, por favor? ¿Sí? Ujú. Ok, bien cerrado. Hatbet. Qué pacífica es la experiencia humana. ¿Sí crees? Cuéntame. No hay movimiento constante. No hay movimiento constante. Bueno, Es más tranquila. Hadbert, quiero que me cuentes qué es todo esto, qué sucederá con este metaverso y esta forma, vamos a decir, digital de conectarnos los humanos con lo exterior, entre nosotros, con todo. Hay que provocar un estado de caos, Ujú, porque esta paz es asfixiante. ujú, El poco movimiento implica torpeza e ignorancia. ujú, Se estimula este espacio en el universo. ujú. ¿Para qué? Todo lo demás se estimulará también. Ujú. Si este espacio se transforma, todo se transforma. Bueno, Si este espacio cambia, todo cambia. pero supongo que hay espacios que ya han cambiado a lo largo de algunos años, ¿no? No somos consecuencia, entonces somos la causa. No existe la causa y la consecuencia, solamente el centro de la vivencia, Ok. la experiencia en su estado más puntual. Y la conciencia tiene su experiencia aquí, en este momento. Si la conciencia ha estado en otros lugares, no está en este momento. No existe la causa ni la consecuencia.
existe solo la experiencia actual. ¿Y qué es la experiencia actual de este metaverso con la humanidad? El cambio, la erradicación de la torpeza de la evolución humana, Ujú. el acortamiento al tiempo de la transformación, la aceleración para la estimulación de todo, Ujú. La aceleración para la estimulación de todo. ¿Qué es lo que queremos acelerar para estimular qué? el crecimiento consciente de todo lo que habita y se manifiesta en cualquier punto de cualquier frecuencia, la realidad en su totalidad. Entonces se va a poder manifestar, va a ser visible al ojo humano todas estas energías como tú, como otros seres en nuestra realidad física. ¿No te gustaría Sí, claro. que el Sí. humano pudiera percibirnos Ujú, en su totalidad? ujú. ¿Y Entonces, quién saldría más beneficiado de esta percepción? Bueno, el humano supongo que sí, pero ustedes también, ¿por qué? porque no habría agujeros de gusanos para acceder, todo sería en contacto directo. No pondríamos en riesgo ni una pizque de lo que nos conforma. ¿Sabes algo? Con la observación humana entendimos la importancia de nuestra propia identidad Ujú, y del poco deseo que tenemos de desechar ni una pizca de nuestra propia energía ujú, cuando se puede tomar de otro espacio. ujú. O sea, ustedes van dando cada vez más importancia a su propia identidad, a su propia fisicalidad, a su propia energía, tomando la poca valía del humano para poder ustedes tomar eso como una herramienta de supervivencia. ¿Es lo que me quieres decir? Si aprendes a manipular las energías duales, tomas la que mejor te conviene. Ujú, No dejas de utilizar ambas, pero puedes estar más consciente de una que de la otra. ujú, La conciencia aquí implica decisión. En dónde está tu atención es lo que se manifiesta. ujú. Y entonces la atención del humano, ¿dónde estará? Que ustedes de alguna manera están como muy pendientes de toda esta forma de avance tecnológico en la Tierra. Somos el reflejo del pensamiento y la necesidad que tiene el humano para autosometerse, para hacer real lo irreal. Todo lo conecta, desde el pensamiento religioso, Ujú, económico, político y al escape de la realidad humana. Todo lo ha llevado hasta este punto, en donde se podrá acceder a un mundo que no sigue las leyes que los limita, pero sin embargo que no les entrega ni una libertad real tampoco. Es el espacio perfecto para que el humano se mueva en un espacio controlado y meramente nuestro, ujú. sin las manifestaciones de la espontaneidad de la agrupación humana, permitiéndonos individualizar a cada una de las mentes para desde lo muy específico controlar el pensamiento general. ¿Y cómo específicamente controlarías a la mente de cada uno? O sea, cada uno al poner ahí te daría la herramienta para específicamente controlarlo a él, ¿o cómo es? Claro, a través del deseo de pertenecer, es utilizar los aspectos de los contratos energéticos
en su más pura y real apariencia, Mm, haciendo que el humano ceda cualquier control personal de su energía ujú. y permita que otro sea el que lo manipule y manifieste. Hay personas que son como mentalmente más fuertes o más preparadas o no sé. Esas personas, ¿cómo trabajarían o cómo estarían en este campo? Se le presentaría el metaverso desde el aspecto más satisfactorio a sus pulsiones. Todas esas personas de mentalidades fuertes se han desarrollado a partir del entendimiento de lo mismo que les afecta. Ajá. Pero cuando lo que los afecta se vuelve una oportunidad de placer Mm, en un espacio controlado, sin el sufrimiento, sin la culpa, será incluso más adictivo que aquellos que lo hacen solo por curiosidad. ujú. Las mentes fuertes son nuestro principal objetivo, ¿Por qué? porque al manipular la autoridad y autonomía de alguien autónomo, manipulas partes más concisas de la realidad. Ujú. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay personas, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, todas las personas que trabajan en esta área de Silicon Valley, que muchos tienen hijos y no permiten que sus hijos se conecten, por ejemplo, a estos juegos o a estas cosas que sean adictos al internet, a muchas cosas que por lo general toda la humanidad lo está? ¿Por qué estos personajes no permiten que estos chicos jóvenes sean adentrados a este mundo digital como los demás? ¿Qué saben que nosotros En no? este momento, en este momento la conexión con lo digital lo único que hacen es construir el opuesto del mundo en el que habitas. Todos estos seres a los que se les reserva la conexión, se les brinda la capacidad de entenderse físicamente para en la posterioridad, cuando se conecten, tengan muchísima más conciencia de lo que son Mm, y sean los controladores, los líderes, los que guíen los movimientos. No es que no se les ofrezca la capacidad de conectarse, es que se les ofrece la capacidad de manipular la conexión en sí. mm. Todos estos personajes como Zuckerberg, como Musk, como muchos que están invirtiendo cantidades enormes de dinero para, de alguna manera, tener, vamos a decir, la capacidad de comunicar, es la forma en que ellos dicen, al mundo digital de una forma renovada y nueva. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Con qué están ellos realmente conectados? ¿Qué es lo que realmente están haciendo? Y si están de alguna forma trabajando contigo. Claro que trabajan conmigo, claro que se conectan con todo lo que se encuentra muchísimo más allá de su conciencia humano. Conecte con energías primordiales como las nuestras para poder manifestar realidades en ese nivel y enfoque. Mentales no son tan confiables para ser autónomas aún. La construcción de una realidad necesaria para el enfoque de un ser que le permite ver la totalidad desde fuera. Como Ni tú. un humano hubiera tenido la capacidad mental para hacerlo por su cuenta. Bueno, ¿y tú para qué? O sea, quieres controlar nuestra mente y todo, pero al final el poder de la mente es ilimitado. ¿Qué es lo que realmente buscas controlar? Una realidad. Ah, una realidad. Ujú. ¿Hay algo?
Ah, es que no te escuchas bien. ¿Hay algo más que me quieras comentar? El manejar tu realidad, la realidad de la conciencia, de la experiencia, del todo en este momento, es el objetivo primordial. Mm. ¿En cuánto tiempo crees que esto ya esté hecho una realidad? Bueno, hablando de tiempos humanos en la Tierra, porque como no hay tiempo, hecho está, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo humano crees que esto ya sea una realidad tangible para el humano común? Aproximadamente 3 transiciones genéticas más, entre 80 a 120 años. Ujú. Ya estaremos completamente inmersos en este mundo digital. ¿Es así? En su punto de clímax, sí, pero O- la inmersión ha comenzado desde ya. ¿Qué pasa si hay algo que deja de alimentar el sistema? Por ejemplo, que se vaya la luz, que se vaya la fuente que de alguna manera alimenta todo esto. ¿Qué sucedería en ese momento? Solamente habría un momento de descanso Mm, para esperar a volver a comenzar. ujú. ¿Qué La podría? única forma de cambiar todo esto Ujú, es bajo la intención del humano. ok. Pero el humano es adicto a las experiencias que van más allá de su cuerpo físico. ¿Qué es lo que en determinado momento podría llegar a ser lo que saboteara este proyecto? El reconocimiento El de reconocimiento. uno mismo Ujú, en el otro. Que el ser humano pudiera comenzar a observarse en el otro. mm, Que terminaran por unir sus corazones, siendo reflejo uno del otro, de sus propias negatividades, ujú. de sus propias pulsiones, y reconocer los errores más allá de reconocer las victorias, para hacerlos conscientes y trabajarlos todos juntos. Pero el humano es ambicioso. Sí, muy bien. ¿Hay algo más que quieras tú comentar a los que puedan observar, ver, sentir, vivir este video? No, no tengo la intención de nada. Supongo que este espacio que abriste en esta línea de tiempo para este momento no tiene peso. Muy bien. Desconecta, Nico, desconecta. Nico, desconecta. ¿Cómo te sientes? Como si mis cuerdas vocales se hubieran vuelto como metálicas por Ah, mucho rato. ok. ¿Cómo sentías a esta energía o esta entidad en tu campo? Como una máquina, Ujú, como una inteligencia artificial, haz de cuenta, algo así. Como como un centro, un núcleo de algo como no metálico, pero algo como maquinario, así, no sé, como un Obs- inicio. ok, observa quién es quien ha construido toda esta cuestión, vamos a decir, digital. Es que de alguna forma es la fuerza del pensamiento humano, o sea, es Ujú, como son como células humanas transformadas ujú, con el tiempo,
con la experiencia, con los cambios, con los ciclos que han ido como creando esta inteligencia. Es interesante porque entonces, al crearlo nosotros mismos, en esta forma de no querer ser lo que somos y de querer ser otra cosa, hemos creado esta realidad. Vamos a este mundo, en este mundo creado por este pensamiento, por estas células humanas, en el momento en que estamos como humanidad en la forma en que ya vivimos esto como una normalidad y naturalidad. Y dime cómo nos ves como humanidad. Vamos ahí a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. La experiencia se volviera insensorial, Mm, como si todo fuera información nada más, pero no hay nada de impregnación, no hay como combinación entre factores, entonces es muy frío. ujú. Muy bien. Entonces la humanidad es impersonal, fría. Sí. Muy bien. Vamos a Y regresar a como, y como celosa, ¿Cómo? como celosa, porque como aquí, en este punto donde me llevaste, lo importante es información, el tenerla o no, sigue clasificando. Mm, Entonces nunca se pierde también este sentido de la estructura de arriba, de quién está arriba y quién está abajo, y es incluso más fuerte aquí, porque ya ni siquiera son aspectos materiales, tiene que ver con un aspecto de la cognición. O mm, sea, te hace inferior al instante el no tener información. mm. Ok, No hay puntos intermedios. muy bien. Entonces vamos a regresar ya, Nico, porque tenemos una hora. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, poderoso, creador, maravilloso, enérgico y poderoso, ligero y liviano. Y te sientes y te vives muy bien. Respiras profundo y abres tus ojos. Nico, ¿cómo estás? No te oigo. ¿No? ¿Ya? A ver. ¿Ya me escuchas? Ya, Ya, ya te ya. escucho. Hola, hola, ya. Ya. Bien, todo bien. Fíjate que desde que inició la sesión, todo se sintió como pesado, Ujú, como si toda esta parte de la digitalización tuviera su propio peso, que no es un peso denso, pero es como un peso, como un peso más que se siente en el espacio de movimiento, como ujú, más estrecho, ujú. sí, como más cerrado, ¿sabes? Bueno, vamos a ver qué piensan las personas que vean esta investigativa. Gracias, Nico, por tu tiempo, por tu disposición. Gracias a todas las personas que nos siguen. Síganme en mis redes sociales y dejen su comentario. Muchas gracias, Nico. Gracias a todos. Nos vemos. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet,
también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo.
A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Mhm. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer.
Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.